lo que vinimos a estudiar. Muy buenas tardes a todos, nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. También ahí no sé si estaban grabando, porque algunas personitas no pudieron asistir hoy día, pero dijeron que pudieran grabar. ¿Cristóbal me confirma? Sí, Sí, estamos estamos grabando. grabando. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, hoy día nos corresponde la lección número 5. Ya vamos avanzando poco a poco, ya lleno metiéndonos. Ya el libro de Apocalipsis en un inicio, una pequeña introducción, y luego ya pasa de lleno a lo que son series de eventos proféticos que se han ido situando en la historia, específicamente ahora en el tiempo del fin. Pero bueno, la lección de hoy día es una lección muy especial también, que todavía es parte de la introducción, y para poder comenzar vamos a hacer una breve oración para pedir la dirección de Dios. Padre Santo, Señor, que está a la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, porque usted es bueno con cada uno de nosotros, porque podemos estudiar su palabra, porque podemos entender las grandes enseñanzas, Señor, los grandes principios, las grandes promesas que usted nos tiene y nos quiere mostrar a través de ellas. Por favor, Señor, que su Espíritu Santo pueda dirigir nuestros corazones en esta mañana y que sea usted quien nos pueda enseñar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección de hoy día se titula El mayor rescate. Y bueno, no hay que ser tampoco muy genio para ver que uno de los crímenes más aborrecibles, un poco por decir hoy en día, también es el tema, y más grave, son el tema de los secuestros, ¿cierto? Generalmente los que están secuestrados son las que viven una tortura prácticamente, desolados, amarrados, con frío, en lugares desolados también, ¿cierto? Y condiciones degradantes. Y la única condición generalmente cuando se secuestra a alguien es para pedir una recompensa, ¿cierto? Un precio por el rescate, algo que nosotros vemos a veces en la televisión. Bueno, hoy en día, bueno, quizás no todos digan, bueno, yo soy una persona libre, y es verdad, Dios vino a darnos libertad, pero muchos hoy en día inconscientemente viven secuestrados, viven bajo el poder del mal. Prueba de ello dice que prueba de ello es nuestra vulnerabilidad al sufrimiento y a la muerte. Lo bueno es y las buenas noticias que tenemos para cada uno de nosotros es que ya el precio fue pagado del rescate. Jesucristo, dice, el Cordero de Dios, se ofreció a sí mismo para pagar el precio de nuestra libertad. Y así que en este estudio vamos a examinar lo que el Apocalipsis revela en relación a lo que hizo Jesús para liberarnos de qué cosa, de la culpa, la falta de esperanza y como fin también del pecado, que es la muerte eterna. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 1. En la visión del libro sellado con los 7 sellos, ¿por qué Juan lloraba mucho? Aquí esto se encuentra en Apocalipsis 5, versículo del 1 al 4. Voy a pedirle a nuestra amiga Roxana si puede dar lectura al versículo. Si está por ahí. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me la escuchan? escuchamos perfectamente. Sabes que no se ve nítida las letras de la imagen, pero lo tengo aquí en la ¿No? Biblia. Ah, ya, mejor. Adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que prego- pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así es. Sí, creo. Muchas gracias, amiga amiga Roxana, ¿cierto? Bueno, aquí nos relata un episodio que estuvimos viendo un poquito hace una semana atrás, ¿cierto? En primer lugar, dice que Juan ve qué cosa, un libro sellado con 7 sellos. En esta lección, y a medida que vayamos estudiando Apocalipsis también, vamos a ver que el número 7 tiene una gran implicancia dentro de la interpretación profética. Ya me voy adelantando un poco esos detalles, pero el número 7
implica perfección, completidad, algo que ya está terminado. Por eso generalmente el 7 se le hace mención que es el número de Dios. Y ustedes van a ir dándose cuenta que todo Apocalipsis va mencionando bastante el número 7, que significa el fin o algo que ya está terminado. Y bueno, dice que este libro estaba sellado por dentro y fuera con 7 sellos. Dice que se vio un ángel poderoso que pregonaba gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y lamentablemente dice que ninguno fue apto para poder abrir este libro. Dice que Juan lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir este libro. Ahora la pregunta es, ¿qué era este libro? ¿Qué contenía este libro? ¿Alguien se acuerda? Bueno, vamos entonces a mencionar. Este libro contenía la historia de la humanidad, la historia del mundo, el plan que Dios tiene trazado para el ser humano, ¿cierto? Que generalmente estos libros se encuentran, la historia o el plan de Dios para la tierra se encuentra impregnado en los libros proféticos, ya sea tanto Daniel como Apocalipsis. Nosotros vemos el destino del mundo predicho y el plan que Dios tiene trazado ya para el ser humano. Tenemos en consideración que los libros proféticos hace ya cientos de años atrás, 500, 1000 años, no había una comprensión clara respecto a estos libros. Y era precisamente porque estaban sellados. Y esto a Juan le causaba mucha tristeza. Muy bien. Dice que para tomar el libro de las manos de Dios y abrir su contenido, dice que la persona debería ser considerada en primer lugar digna. Y la dignidad indicaba una calificación distintiva que hacía a la persona apta para un oficio altamente honrado. Y lamentablemente se menciona que no había alguien ni en el cielo ni en la tierra digno de abrir este libro. Dice que solo un ser que tuviera qué cosas, tanto cualidades humanas como divinas, podía tomar el libro y abrir sus sellos. Y es por eso que no se entiende que ninguna persona cumplía con estas características, que pudieras tener cualidades humanas y cualidades divinas. Pero había una buena noticia también para que el anciano le mencionaba a Juan, haciendo referencia a los ancianos. Cuando se menciona Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, dice que se menciona la figura de los ancianos. Recordar que la Biblia nos daba tampoco una señalización completa o definición de quiénes son estos ancianos. Solamente se hace mención de que son seres vivientes que están en el cielo y adoran al Señor en estos momentos. No está hablando futuro, sino que en estos momentos están ellos en el cielo. Dice que uno de los ancianos dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy bien. Qué buena noticia recibe Juan, que había alguien digno de poder abrir este libro. Y este libro dice que podía ser abierto por ¿quién? El león de la tribu de Judá. El cordero, un pie, en que dice que estaba puesto en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus de Dios que fueron enviados a toda la tierra. Alguien, y aquí vemos nuevamente el número 7 también como simbolismo. ¿Pero qué significa? Uno podría encontrar que esas definiciones son un poco extrañas, ¿cierto? ¿Cómo el cordero va a tener 7 ojos, 7 cuernos? Pareciera que fuera una criatura un poco rara, ¿cierto? Sobrenatural. Pero, como vemos que todo el libro de Apocalipsis está escrito en un lenguaje profético, dice que uno de los ancianos aseguró a Juan que había alguien calificado para abrir los sellos. Y esta única persona que podía abrir los sellos, que tenía cualidades tanto divinas como humanas, era Jesucristo, ¿cierto? ¿Y en qué aspecto se hace referencia a la parte humana? Porque dice que este era el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Jesús vino del linaje de un ser humano, ¿cierto? De Adán, del linaje de David, adoptando y también tomando la naturaleza humana. Sin embargo, a diferencia de cualquier otro ser del universo, también Cristo era divino y presentado como un cordero con 7 cuernos. Ya vamos a estudiar más adelante a profundidad qué son los cuernos, pero los cuernos en lenguaje profético significa poder. O sea, si hablamos que los 7, el 7 es un número perfecto que implica perfección, algo completo,
vemos acá representado la omnipotencia de Dios, ¿cierto? Y los 7 ojos, que no es que tuviera 7 ojos literales, sino que los ojos implican mirada, ¿cierto? A lo que uno puede observar. Y el 7 hace referencia a otra cualidad que tiene Dios, que es la omnisciencia, que Él lo puede ver todo, ¿cierto? Entonces dice que a pesar de esto se dice que el Cordero había sido muerto. Y eso es bien interesante. Ahora, ¿de qué modo nos redimió el Cordero? Y aquí justamente hace una pregunta referente al otro. Dice que el Cordero inmolado había sido muerto. Apocalipsis 5:9. Si puede darle lectura a Paola. ¿La voy por ahí, Paulita? Sí, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Muy bien. Entonces, ¿a quién hacía referencia la figura del Cordero? A Cristo, ¿cierto? ¿Y de qué modo nos redimió el Cordero, dice? ¿Con qué nos redimió Paola? Dice, con tu Sangre. con su sangre. Muy bien, ¿cierto? Con su sangre fue que nos redimió a todas las personas, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y solamente este Cordero era digno de abrir esos sellos que contenía la historia de nuestro mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? ¿Alguien se había preguntado eso? ¿Alguien tiene una definición más o menos de lo que significa la palabra redimir? Puede ver con salvar. Salvar, ¿cierto? Va una definición un poco más allá. Ya, muy bien. Redimir es una palabra que se utilizaba en la antigüedad también en el contexto hebreo. Dice que cuando una persona, antes vemos que en el contexto antiguo existía bastante el tema de esclavos, y generalmente los esclavos se dan cuando alguien no tenía había pedido un préstamo, no tenía para pagar, se convertía en esclavo a quien le había pedido algún préstamo o le debía algo, y entonces se hacía esclavo de su acreedor. Entonces dice que aparecía de vez en cuando la figura de ¿qué? De un redentor, que en hebreo significa, se escribe Goel, que pagaba esa deuda y le devolvía la libertad y los bienes perdidos. Entonces, alguien, redimir implica la palabra de haber comprado algo. Y en el caso de Cristo, que Él fue quien ya nos había comprado desde nuestra creación, redimir implicó que nos recompró, ¿cierto? Porque nosotros somos por pertenencia de Cristo tanto por creación y ahora por redención, porque cuando nosotros pecamos pasamos a ser esclavos ¿de quién? Del pecado. Y Cristo nos quiere liberar de eso a través de su redención. Ahora, esta es una pregunta interesante, pero ¿cuándo fue muerto el Cordero? O más claramente, como lo menciona el Apocalipsis, ¿cuándo fue inmolado? Que también es sinónimo de muerte. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Cuando murió en la cruz. ¿En la cruz? Cuando murió en la cruz, ¿cierto? Bien, esa fue la parte literal. ¿Pero ustedes sabían que esto ya estaba de antes? Sí. Muy bien, ¿cierto? Apocalipsis 13:8. Se llama... Nuestra amiga Roxana puede dar lectura nuevamente. Dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Muy bien. ¿Eso qué nos da a entender? O sea, ¿cuándo fue muerto, inmolado el Cordero? ¿Acaso el plan de redención, la muerte de Cristo, fue solamente así como, pecó el ser humano? Necesitamos hacer un plan ahora de urgencia para salvar al ser humano. ¿Fue así como sucedió o no? ¿Queda a entender esto? Desde la fundación del mundo. Muy bien, muy bien, ¿cierto? Desde la fundación del mundo. No fue creado, no fue hecho desde el pecado de Adán y Eva, ni tampoco fue desde el nacimiento de Jesús, fue desde la fundación del mundo. Antes de que Adán y Eva fueran creados, ya el plan de enviar a un cordero, que era Cristo, ya estaba hecho. Dice que muchas versiones bíblicas traducen este pasaje indicando que el cordero fue inmolado desde el principio del mundo.
Al decir que el Cordero fue muerto desde el principio del mundo, la Biblia enseña que el plan de redención fue trazado incluso antes de que el ser humano pecase. En los tiempos del Antiguo Testamento, este plan sí fue simbolizado en los sacrificios del santuario. Así los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por la fe en la sangre que Cristo habría de derramar sobre la cruz. Es bien interesante, pero muchas veces se hace mención de que en el Antiguo Testamento la gente es salvada por sus obras, pero la salvación por la fe ha estado dispuesta desde la fundación del mundo. Siempre la salvación ha sido por fe y no por hechos rituales que el ser humano realizara. Obviamente los sacrificios y los rituales eran sombra de lo que iba a venir, que era el Cordero que iba a pisar alguna vez la tierra y iba a dar su vida por nosotros, pero siempre fue por fe. Y luego ya vemos directamente que con la muerte de Cristo, que era el Cordero principal, obviamente la sangre de los toros, de los machos cabríos, ya no podían quitar los corderos. Sino ¿quién? ¿Quién es el único que ahora y siempre ha hecho propiciación por los pecados de todo el mundo? Solamente Jesús, ¿cierto? Por eso hacemos referencia a que nosotros no tenemos un intercesor aparte, ¿cierto? Nuestro único intercesor no son figuras, no son imágenes, no es una persona en específico, sino solamente Cristo, porque Él fue quien nos redimió con su sangre, cosa que no ha hecho ninguna persona más por nosotros. Ahora, el Cordero dice que murió por nuestros pecados, pero ¿qué es el pecado? Aquí quisiera que me dieran su opinión. No sé si Mateo está ahí por mientras, si quiere participar, así que dejo abierto un poquito. ¿Cuál es la definición del pecado que da la Biblia o la cual ustedes también crean? La desobediencia de la ley. Sí. Transgresión de la ley, dice Paola. Rebelión Muy bien, contra Mateo. Dios también. ¿Cómo? Una rebelión contra Dios también. Sí. Rebelión contra Dios. Otra palabra también bien significativa, rebelión contra Dios. ¿Cierto? La Biblia da generalmente dos definiciones de pecado, pero la vamos a ver aquí. Primera es Juan 3:4. ¿Qué dice Mateo? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así es. Entonces dice que el Cordero murió por nuestros pecados. O sea, ¿por qué murió directamente? Podríamos traducirlo que el Cordero murió por la transgresión de la ley que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Por haber infringido la ley. Nosotros sabemos que hoy en día en la cultura en la cual vivimos occidental, cualquiera que infringe la ley también lleva un cargo, ¿cierto? Una condena, un juicio. Pero Cristo vino para liberarnos de eso. Entonces, como decía también Mateo, el pecado nos separa de Dios porque es una rebelión directa, según menciona Isaías 59, versículo 1 y 2. También dice que el pecado, más allá de separarnos de Dios, dice que nos trae la condenación de la muerte. Y finalmente Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecados, finalmente nosotros estamos destituidos de, ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Es por eso que en este momento ninguno de nosotros puede ver a Cristo directamente, ¿cierto? No puede ir al cielo en ese momento, porque en sí estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que ahí es cuando entra la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué promesa hizo Jesús a los que permanezcan fieles hasta el fin? Ahí pedir a Paulita si puede leer nuevamente. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Muy bien. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿hay condiciones entonces para poder obtener la vida eterna o no? ¿Qué creen? Que sí, porque Hay condiciones, ¿cierto? sí. Muchos hoy en día hacen mención de que, bueno, de todos modos Dios también nos va a salvar de igual manera, ¿cierto? Independiente pequemos, ¿no? Quizás vamos a sufrir un tiempo, pero Dios en su amor, de alguna u otra manera, va a hacer que entremos al cielo. Pero a través de la Biblia podemos encontrar que hay requerimientos para entrar al cielo, porque la condenación en sí del pecado es la muerte. Por eso hace mención de que se fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Implica lucha, implican pruebas. Es por eso que dice, entonces, ¿qué promesa hizo Jesús a los que permanezcan fieles hasta el fin?
no pasarán por ningún problema financiero. ¿Es verdad o no? Falso, falso, falso. Falso, ¿cierto? Recibirá la vida eterna y perfecta cuando vuelva Jesús. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadera, muy bien. Y por último, serán curados ahora de todas sus enfermedades. ¿Es verdad o no? Falso. Falso, ¿cierto? Queramos o no, hoy en día la vida cristiana es algo difícil de llevar a nuestros amigos. Por ejemplo, hay mucha gente que pinta la vida cristiana como color de rosa, ¿cierto? Que cuando uno se bautiza, le entrega su vida a Cristo, nuestros problemas ya terminaron. Ya no va a pasar ningún problema. Incluso está lo que se llama el evangelio de la prosperidad, de que ya cuando uno conoce a Cristo puede hacerse rico incluso, puede tener esto, otro, asumiendo que nos bautizamos prácticamente porque Dios nos va a bendecir. Pero por eso cuando vemos el libro de Apocalipsis hace mención de pruebas, luchas, dificultades que va a pasar el pueblo de Dios hasta que Él venga. Ninguno de nosotros está exento porque vivimos en este mundo de pecado y es por eso que Dios también viene a liberarnos en algún momento futuro. Ahora, Dios quiere librarnos de todo mal, sufrimiento y dolor, pero más que simplemente solucionar situaciones de emergencia, el Señor nos ofrece la restauración total del ser humano. ¿Qué mejor oferta que esa, cierto? ¿Qué mejor propuesta que no hace Dios que restaurar el total del ser humano a nivel físico, mental y espiritual? Muy bien. Vamos a dejar ahora un breve espacio de preguntas, si se entiende todo hasta ahora. Amiga Roxana, Mateo, Paulita, los demás, ¿todo ok? ¿Al menos hasta ahora o no? Sí, yo vi. Muy bien, Mateo. ¿Tu amiga Roxana también? ¿Me escucha mucho? Ay, tiene apagadito el micrófono, pero ya. Muy bien. Si no más preguntas, entonces vamos a continuar con esto. Tengo una pregunta, Ya. pero es que no sé si va relacionada hacia el 100% ahora con el enfoque que le quieres dar al estudio. Sí, adelante. Que era en Apocalipsis 5, cuando hablaba sobre los 7 cuernos, los 7 ojos y los 7 espíritus, no entendí bien eso. Por eso habíamos explicado en un refería? principio que un poco en numerología, ¿cierto? ¿Qué simboliza el número 7? Porque aquí está hablando de la persona de Jesús. Y si nosotros lo tomamos de manera literal, de que Jesús tiene 7 cuernos, 7 ojos, ¿qué figura tenemos de Jesús? No es así, ¿cierto? Si no sabemos que el lenguaje de Apocalipsis es algo simbólico. Ahora, cuando hablamos del número 7, y el número que se ve muy impregnado en la profecía, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 cuernos, y por ejemplo, los mismos 7 días de la creación, el número 7 implica perfección, un número atribuible a Dios, que algo que está terminado, completo, ¿cierto? Y es un número que obviamente alude directamente a la obra de Cristo. Él tiene el control de sus manos, el destino de este mundo completo ya predicho, ¿cierto? Y él tiene la omnipotencia. Y cuando hablamos de esas características que implicaba cuernos, en el lenguaje profético, cuernos, ¿qué implicaba? Quizás no vamos a estudiarlo de lleno aquí en Apocalipsis, pero en el libro de Daniel, directamente el autor menciona que los cuernos representan naciones, poder. Entonces, cuando hablamos de 7, que es algo completo, y hablamos de poder, aplica la omnipotencia de Dios, ¿cierto? Dios es completo, tiene todo el poder de la tierra. Y cuando hablamos directamente, cuando hablamos en la parte de relación a los ojos, que implica alguien que mira todo, que observa todo, ¿cierto? Aplicando el número 7, ¿qué otra característica hay hace mención de Cristo? Omnipresencia, ¿no? Así es, ¿cierto? La omnipresencia. Él puede ver, ¿cierto? Todo, incluso el corazón del ser humano, que implica la omnisciencia. Entonces, cuando está refiriéndose a esas características, es un lenguaje simbólico. Son características de la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. ¿Entiende? No es que por eso, porque está haciendo referencia directamente a la persona de Jesús, y Jesús no es pintado así con C profético. Gracias. ¿Se entendió? ¿Bárbara?
Sí, dije gracias, que se entendió. Ay, disculpa. Ya, muy bien. Entonces, ¿todo ok hasta ahora? Sí. Ya, muchas gracias. Ahora ya va quedando poquito, entonces, ahora a fin de cuentas, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Esta es una pregunta bien sencilla. Incluso el joven rico, en algún momento señalado que en una historia, un relato más o menos conocido que presenta ahí Mateo, dice, va donde Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que quizás es un poco sencilla, pero todo en algún momento no hemos hecho, pero debemos tener una respuesta para ello. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Porque si no podemos dar contestación a esta pregunta, debemos preocuparnos un poco, porque si nuestro objetivo es la salvación, debemos saber cómo llegamos a ser salvos. No sé si alguien quiere compartir su impresión. ¿Qué hay que hacer para ser salvos? O sea, de acuerdo a lo que decía el versículo, es creer en Jesús porque somos salvos por gracia. ¿O no? Muy bien. ¿Cierto, Angelito? Solamente hay una palabra que define la salvación, ¿cierto? Que es creer. Voy a pedirle también a Roxana que pueda leer Hechos 16:31, que está ahí en la pantalla. ¿No sé si está? Ahí no está el micrófono. ¿O Mateo? ¿Lo leo? Sí, por favor. Sí, dice, ellos dijeron, ahí, ¿cuál era? Ahí sí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchas gracias. ¿Esto en qué contexto fue dicho? Nosotros sabemos la historia de Pablo, ¿cierto? Que en un momento fue encarcelado y dice que hubo un temblor y todos los presos fueron liberados, pero dice que ninguno se fue. Y fue tanto el asombro del soldado que custodiaba a todos los soldados que él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Solamente dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Creer una palabra bien sencilla, pero que a la vez abarca bastante. ¿Por qué? La salvación solamente existe en Cristo, eso es de algo más que claro. Por lo tanto, es creer en Jesús, es manifestar, ¿qué cosa? Fe, ¿cierto? En aquel que es el único camino que nos conduce al cielo. La acción de creer abarca a todo el ser humano. ¿Y qué cosa? Y si se refleja de forma práctica en el vivir cotidiano del seguidor de Cristo. La fe no es algo muerto. La fe no es solamente una convicción que está acá. La fe es algo que se lleva diariamente en la vida cotidiana de un seguidor de Cristo. Por eso Santiago 2:17 menciona que la fe sin obras está muerta, porque la fe, las obras es un reflejo práctico de la fe genuina que nosotros tenemos al poder entregar en nuestra vida a Dios. Entonces, ¿cómo son borrados todos nuestros pecados? Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Qué nos quiere decir eso? Arrepentirse significa sentir tristeza por los errores cometidos y decidir cambiar de actitud. Como vemos, el arrepentimiento no es algo solamente de profesión de palabras, porque eso es confesar, ¿cierto? El arrepentimiento es sentir dolor por el pecado, al punto tal que lleguemos a cambiar nuestra actitud. Una manera bien dinámica que me mostraron un poco cómo hoy en día podemos explicar cuando nosotros sentimos verdadero arrepentimiento. En primer lugar, nosotros debemos sentir amor por Dios. No hay arrepentimiento si no existe un amor genuino por Dios. Por ejemplo, en la vida hoy en día cotidiana. ¿A quién amas tú más que nadie en familiar, amigo? Y generalmente se coloca el ejemplo de las mamitas, ¿cierto? Cuando uno le hace daño a una mamá, ¿uno cómo se siente? Es raro ver llorar a los padres, generalmente, pero cuando uno los ve llorar, especialmente a alguien que ama, que quiere, a uno le llega a partir el corazón, ¿cierto?
llega a punto tal que a uno le llega a partir el corazón, que uno dice, bueno, sabes que esto le hizo tanto daño a la persona que yo quiero y que amo, que finalmente no lo voy a hacer nunca más. Eso es una definición un poco más cercana a lo que vendría a ser arrepentimiento. La persona arrepentida comienza a ver las cosas como Dios las ve. Ahora, ¿qué debemos hacer para recibir, además del perdón, la purificación de nuestros pecados? Aparte del arrepentimiento, hay una palabra también que va involucrada en relación con esto. No sé si Mateo puede dar la lectura, primera de Juan 1:9. Sí, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. Arrepentirse es una palabra, confesar es otras. No sé si Mateo tiene así como alguna definición de lo que es confesar. De confesar... Sí, así como lo la entiendas, verdad, ¿no? Sí. es reconocer, puede ser públicamente o ante Dios, el pecado cometido. Muy bien, Mateo, la verdad esa es la definición más o menos exacta referente a eso. Reconocer, porque alguien que confiesa es porque reconoce que cometió un error, pues. Por eso la gente cuando no confiesa es porque niega que hizo algo, ¿cierto? Entonces confesar implica, como decía Mateo, reconocer nuestro pecado y también entregar nuestra vida al Señor, buscando en Él las fuerzas para crecer en santidad. Entonces aquí vemos nuevamente cómo se ejercita la fe, ¿cierto? A través del arrepentimiento, la confesión, buscando entregar nuestra vida al Señor, buscando en Él las fuerzas para crecer en santidad. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien acepta a Jesús como Salvador? Le voy a pedir aquí a Paulita si le puedo dar lectura. La salvación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Juan 8:32. Muy bien, entonces, Pablo. Entonces, ¿cuándo somos nuevos, Paola? Cuando estamos ¿Cuándo en somos Cristo. hechos nuevos? Cuando estamos en Cristo. Muy bien, ¿cierto? ¿Alguien que está en Cristo puede realmente considerarse alguien nuevo? Sí. ¿Alguien que no está en Cristo puede considerarse alguien nuevo, Paola, o no? ¿Alguien que no está en Cristo? ¿Sí? No. No, ¿cierto? Por eso hoy en día generalmente hay gente que profesa creer la fe, ¿cierto? Pero lamentablemente no hay fruto. Eso ahí muestra algo básico en la vida cristiana, que es no estar fundamentado en la raíz, en la vid, que es Cristo Jesús, ¿cierto? Porque cuando uno está en Cristo dice que las cosas viejas pasaron, los pecados que yo tenía ya pasaron a la muerte, ¿cierto? Y las cosas que yo era antes ahora vuelve a ser nuevo. En Cristo morimos al pecado y nacemos a una nueva vida en espíritu. De este modo se lleva a cabo nosotros una nueva creación. Ahora, por último, nuestra amiga Roxana, si puede dar lectura. ¿Qué espera Dios de ti hoy? Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Muy bien. Roxana, ¿quién es el agua de la vida? Jesús, Muy bien. ¿Hay algún precio que pagar o no? no, Y se dice que es gratis, ¿cierto? Gratuitamente. es gratuito. Ahora, ¿cuál es la solución entonces? ¿Qué es lo que espera Dios? Que vayamos y tomemos de qué. Del agua de la vida. Así es, que es Cristo Jesús. Sí. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, Jesús utiliza muchas figuras referentes, metáforas, también haciendo alusión al mismo. Dice que yo soy el pan de vida, algo tan básico que está en la mesa. Yo soy el agua, yo soy el camino, soy la verdad. Se usa mucha analogía, ¿cierto? Yo soy la vid. Pero en la antigüedad el agua representaba directamente vida, al igual que hoy. Dice que Cristo otorga el agua dijo que Él otorga el agua de vida. Él nos concede la salvación, es decir, vida en abundancia. Aunque eras un pecador, Dios proveyó un medio para que fueras salvo. Envió a Jesucristo para morir en tu lugar. Ahora, ¿crees en Jesucristo, lo aceptas como tu Salvador y Señor y deseas seguir los pasos que te garantizarán la entrada en el reino eterno? Amén. Yo creo que ojalá todos podamos contestar con un amén, ¿cierto? Esto. Cristo es el agua de la vida y podemos ir a Él gratuitamente.
Ahora, mi compromiso. Entiendo que a pesar de que soy un pecador, Dios proveyó un medio para que yo sea salvo. Envió a su Hijo Jesucristo para que muera en mi lugar. Creo en Jesucristo y lo acepto como mi Salvador y Señor, y deseo seguir los pasos que me garantizarán la entrada al reino eterno. Eso es una respuesta que debemos dar personalmente, ¿cierto? Pero ojalá que mi deseo es que todos podamos decir amén. Porque hoy en día el mundo vive, como habíamos mencionado, secuestrado. El mundo dice que tiene libre albedrío y hace lo que ellos quieren, pero a la vez están haciendo, dice, la obra de Satanás. Y cuando uno hace las obras del pecado, dice que se vuelve esclavo del pecado, ¿cierto? Esclavo del enemigo. Es por eso que necesitamos un libertador. Y si hoy en día mencionamos que Cristo es nuestro Salvador, hacernos la pregunta, ¿Cristo realmente nos está salvando del pecado diariamente? ¿O vivimos todos los días de la misma manera que el día que pasó? Entonces, si mi compromiso es realmente ser salvo por la fe en Cristo Jesús, podamos diariamente poder entregar nuestra vida a Dios. Porque Apocalipsis lo presenta como la solución, ¿cierto? El que tiene este libro abierto, que tiene el destino del mundo ya predicho. Es por eso que si nos ponemos en sus manos, estamos siempre del bando ganador. Así que el Señor nos acompañe esta mañana, nuestros amigos presentes, y también podamos seguir diariamente tomando la decisión de entregar nuestra vida a Dios. Amén. Muchas gracias, Amén. Nico, por el repaso de esta lección que llevaba por título El mayor rescate, ¿verdad? Fue el mayor rescate que Cristo vino a hacer por nosotros a este mundo. Y qué privilegio, ¿cierto?, que haya venido por nosotros y podemos tener esperanza de vida eterna. Bueno, ahora hay un espacio igual, si alguien quiere comentar algo de la lección o alguna consulta, alguna pregunta también, dejamos unos minutitos para eso. Alguien que quisiera aportar algo también, resaltar algo que le llamó la atención, es importante que lo pueda comentar. Pregunta, todo eso, lo que sea. Así es. Yo quiero aportar con algo. ¿Sí? Bueno, en el grupo que hicimos con Paola, yo contaba mi experiencia personal que tengo algunos problemas, eh, pero Dios no me ha soltado la mano. Cada momento lo siento a mi lado. Y hoy día yo no iba a estar acá escuchando la lección del Apocalipsis porque quería salir de aquí de la casa. Pero Él hace su obra y aquí estoy. Amén. Incluso tengo el teléfono hasta medio descargado porque yo dije, bueno, si se me apaga, se me apaga. Y le doy gracias a Él porque Él no me deja, no me suelta de la mano. Me ayuda, me protege y me da los medios para estar bien. A pesar de que igual estoy en aflicción, pero no me siento sola, me siento con Él. Amén. Eso. Muchas gracias, hermana Roxana, por compartir también eso con nosotros. Y sin duda es una experiencia diaria con el Señor, ¿verdad? Y allí se hace práctica también todo el conocimiento que podamos adquirir. No nos sirve si no lo llevamos a la práctica. Y sin duda allí usted siente la presencia del Señor y eso es reconfortante en los minutos difíciles o los minutos cuando hay problemas. Así que gracias por compartir eso igual con nosotros, nos anima también. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿O consultar o preguntar? Yo voy a agradecer. Oh, perdón, dale, Angelito. No, dale nomás. Dale nomás. Yo justo me tengo que ir, pero no tengo preguntas. Quedó bastante claro. Me gustó bastante, así que agradecerle a Nico el tiempo y el trabajo. Eso. Y chao, hermanos. Muchas gracias por todo. Bien, Mateo. Muchas gracias por compartir igual con nosotros. Que tenga una buena semana. Sí, un abrazo, Mateo. Gracias. Igual, nos vemos. Nos vemos, chao. Ya, ahora sí, Angelito.
No sé, que a mí me llamaba siempre la atención cuando dice que somos nuevas criaturas en Cristo. Y ahora estaba pensando de por qué somos nuevas criaturas en Cristo. Y, y llegué como a la conclusión de que finalmente Cristo es el que nos guía al dador de vida, pues, al creador. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso que él es el único que puede dar vida, por decirlo así, crear algo de lo que no está hecho. Y por eso él es el único que puede hacernos personas nuevas. Eso, solamente quería. Amén. Amén. Interesante pensar en ese versículo, ¿verdad? De cómo el Señor deja nuestra vida pasada, ¿cierto? Y los pecados los echa al profundo del mar, ¿cierto? Y se olvida de eso. A veces somos nosotros que recordamos, pero cuando Cristo nos lava, nos limpia y nos hace una vida nueva, todo eso ya queda en la vida pasada. Somos hechos nuevos. Y qué interesante que Cristo pueda hacer ese trabajo en nuestra vida. Qué lindo y reconfortante pensar en eso, de que somos criaturas nuevas. ¿Hay otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Así que bueno, vamos a orar entonces. Padre Santo, Señor, te damos gracias por haber compartido este estudio, que por medio de él también usted nos muestra el camino a seguir, nos muestra que solamente estando en tus manos, Señor, podemos obtener la vida eterna. Sabemos que la vida cristiana es difícil, Señor. Estando aquí en la tierra vamos a pasar por pruebas, tribulación, dolor, angustia, Señor. Pero por eso usted hace esa promesa diciendo que sé fiel hasta la muerte, Señor, y yo te daré la corona de la vida. Pedimos especialmente por nuestra hermanita Roxana, o solamente usted conoce la situación que ella está pasando, las dificultades que está viviendo en su casa como persona, pero usted da una gran promesa, Señor, que si ella permanece fiel, Señor, si se toma en sus manos, usted puede darle alas, Señor, puede darle fuerzas donde no las tiene, Señor, para poder salir adelante, para poder, Señor, mirar las cosas con una perspectiva que usted quiere que la veamos, Señor, y así poder, Señor, incluso a pesar de que el enemigo quiera, Señor, desanimarla, quiera verla destruida, acabada, usted promete dar vida, Señor, y darla en abundancia si se entrega en sus manos. Pedimos Amén. por ella, que usted pueda ayudarla, Señor, a salir adelante, al igual que cada uno de nosotros que también lleva luchas también en la vida cristiana. Ayúdanos a poder ir gratuitamente a esa fuente de agua vida, Señor, para cobrar energía, Señor, y sobre todo vivificar nuestro espíritu y nuestra vida. Acompáñanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.